Estimados amigos, hermanos, compañeros, camaradas, mis saludos correspondientes a ustedes. Y el día de hoy brevemente en este video que quiero hacer llegar a cada uno de todos ustedes es hablar sobre la vigencia política de José Carlos Mariátegui y su gran aporte intelectual en nuestro país. Hablar sobre la obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, no solamente del punto de vista literario, como algunos lo ven, algunos docentes, sino del punto de vista político, la raíz medular, el aporte intelectual a la política en el siglo XX, allá en 1928, cuando esta gran obra es realmente escrita y sus aportes partiendo de una realidad concreta de aquel entonces. Su vigencia se basa en el contexto, en la médula central de la realidad de aquel entonces a inicios del siglo XX y hoy a inicios del siglo XXI. La gran pregunta es, ¿qué ha cambiado en nuestro país para mencionar que esta obra ya no tiene vigencia? Muy por el contrario, la vigencia de José Carlos Mariátegui sigue latente. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un país conformado en aquel entonces por 11 millones de habitantes cuando se escribe la obra 7 ensayos, y en comparación, para 34 millones hoy en día, en pleno siglo XXI, el número de repente de porcentaje de personas quienes habitamos en este país ha aumentado. Pero sin embargo, los grandes problemas que nuestro país tiene son casi parecidos a los del siglo XX. La corrupción, el gran problema de las enormes desigualdades, donde solamente unas familias acumulaban enormes riquezas en detrimento de las grandes mayorías. La explotación en aquel entonces por parte de las haciendas y del gamonalismo en nuestro país. Y esto es un tema de vital importancia desde aquel entonces. Son temas no resueltos en nuestro país. La escasez de partidos políticos con una realmente militancia. Estoy hablando diciendo militantes. No estoy diciendo seguidores, no estoy hablando de personas que sencillamente simpatizan. No, militantes. Ahora, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana habla sobre la realidad del indio en aquel entonces. Nosotros nos preguntamos hoy en día, ¿el movimiento indígena existe actualmente? Para el análisis. Yo creo que existe el movimiento campesino, el movimiento nativo, organizado de repente en una estructura, pero no hay esa unidad a nivel de todo el país. Entonces, esos problemas siguen existiendo en nuestro país. ¿Se ha resuelto? Creo que no. Entonces, el tema de las tierras en pocas manos, hoy en día la gran reconcentración de tierras a través de las agroexportadoras que concentran algo de 100.000 hectáreas, el caso del Grupo Gloria. Y eso involucra sencillamente, mientras unos tienen en enormes cantidades, otros no tienen, pero ni de repente, ni en una ciudad, estamos hablando de repente de 50 o 100 metros cuadrados. Y esto es. Entonces, cuando a nosotros nos hablan, por ejemplo, los últimos índices arrojan que durante el gobierno de la señora Dina Boluarte, el Perú llegaba aproximadamente a 9.800.000 personas en pobreza. Entonces nuestro país ha retrocedido. Hay un retroceso, no lo decimos nosotros, lo dicen los índices del Instituto Nacional de Estadística en nuestro país. Y frente a ello, nosotros nos preguntamos, ¿qué hará este gobierno que ya se acerca y que está a puertas y que lo que busca es recortes salariales? Lo que busca son recortes
prácticamente a los que menos tenemos, y con las leyes que se han forjado en este Congreso, beneficiar a una élite que tiene dinero, a una élite que apuesta por seguir con el sector extractivo en nuestro país. Justamente a inicios del siglo XX el gran problema era el extractivismo. En aquel entonces, en la época del caucho, y el extractivismo. Ahora es el boom de la minería, ahora es el boom de la acumulación de tierras, ahora es el boom del agua, donde los países desarrollados justamente pues están buscando cómo se adueñan, y dentro de este trabajo están también los israelitas, en este caso Israel, la nación en todo caso que se ubica en Medio Oriente, que tiene un abuso que viene cometiendo contra Palestina, y en ese contexto pues viene causando una serie de problemas, como ya se viene viendo el caso en Argentina, donde uno de sus principales glaciares ya pues se han adueñado, en este caso, los judíos. Y ahí hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta en este caso cómo es que se viene extendiendo el sionismo, aliado con Estados Unidos, aliado prácticamente con toda esta estructura a nivel mundial para adueñarse de los países tercermundistas. Y eso es un tema que nosotros lo vislumbramos, lo vemos, lo entendemos, al leerlo, al darnos cuenta de los índices que está pasando. Esa es una señal de reflexión, un llamado a cada uno de todos los jóvenes, estudiantes en los institutos, universidades, en los colegios, ya sea en todo caso cuarto, quinto año de secundaria, un análisis de estos temas, para tener que entender qué cosa es democracia para unos pocos o para las grandes mayorías, porque eso hay que definir hoy en día. ¿A quién favorece esta democracia, entre comillas? ¿A un gran sector en el país o solamente a unas pocas familias? Entonces, nosotros nos quedamos con esa incógnita de que 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana sigue hoy más vigente que nunca. El autor, don José Carlos Mariátegui, fue claro, concreto en aquel entonces, y esta obra no ha fenecido, sino que sigue más vigente que nunca. Sigue más vigente que nunca. Muchas gracias.